saludo muy cordial, maestras, maestros, y bienvenidos a este segundo programa sobre el libro ¿Qué y cómo aprender? De Rosa María Torres. Este libro lo que hace es centrarse prácticamente en lo que Jomtien llama necesidades básicas de aprendizaje, y en ese llamado de Jomtien a darle contenido pedagógico a una política educativa extensiva, es decir, para todos los niños, jóvenes y adultos. Rosa María en este libro se va a centrar justamente en el qué y en el cómo se aprende, sabiendo que cuando estamos hablando de un proceso educativo, el aprendizaje es resultado de la enseñanza privilegiadamente, y entonces también Rosa María Torres se va a centrar en el qué y cómo se enseña, justamente para ver cómo la enseñanza puede efectivamente producir estos aprendizajes. Nuevamente es un libro escrito para maestros, porque es un libro que se centra en la parte pedagógica de la política educativa, que es justamente la que desempeñan los maestros. Lo que hace Rosa María Torres es que nos abre este concepto de necesidades básicas de aprendizaje, pero hay una necesidad de definir qué es lo básico. Y este concepto de necesidades básicas de aprendizaje relaciona lo básico con la vida, y por lo mismo relaciona la educación y lo que ocurre en la escuela con las necesidades de la vida. Vamos a recordar y ampliar un poco lo que Jomtien define como necesidades básicas de aprendizaje. Para Jomtien va a haber dos tipos de cuestiones o de elementos dentro de este concepto de necesidades básicas de aprendizaje. El primero tiene que ver con lo que en Jomtien se llama las herramientas esenciales para el aprendizaje. Y por herramientas esenciales, Jomtien va a entender la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo y la solución de problemas. 5 conceptos ahí metidos en este gran concepto de herramientas esenciales. Y el otro elemento que compone este concepto de necesidades básicas de aprendizaje son los contenidos propiamente de aprendizaje, que también son básicos, obviamente, y que se refieren a los contenidos teóricos, a los contenidos prácticos, a los valores y a las actitudes. Ahí está el concepto de contenidos. Entonces, este concepto de necesidades básicas de aprendizaje tiene dos elementos. Uno que se refiere a las herramientas para aprender y otro que se refiere a los contenidos de aprendizaje. Ahora bien, estos dos componentes del concepto de necesidades básicas de aprendizaje no se definen en abstracto, se definen con referencia a lo que los seres humanos necesitan. Lo que los seres humanos necesitan para varias cosas. Para empezar, lo que necesitan para sobrevivir. Es decir, es el aprendizaje que deben adquirir para poder sobrevivir. Pero también no satisface eso, y entonces es el aprendizaje que los seres humanos necesitan para desarrollar plenamente sus capacidades, es decir, para desarrollarse con autonomía. Y también lo que necesitan para vivir y trabajar con dignidad, para tener una vida de calidad, para tomar decisiones. Sabemos que la vida es un conjunto de decisiones, y entre más informadas y fundamentadas estén estas decisiones, mejor calidad de vida se supone que tendrá el individuo. Y esto es un concepto muy importante, para continuar aprendiendo. El aprendizaje es una necesidad básica, entonces se aprende como consecuencia de satisfacer una necesidad básica de aprendizaje. Se admite desde la propia declaración de Jomtien que estas necesidades básicas de aprendizaje no son fijas, y que además varían según las culturas y según la historia de cada uno de los países que constituye, que firma esta declaración. Entonces también en el tiempo varían. Históricamente tampoco es algo estático, sino es algo dinámico. Cada país y en cada momento histórico se tienen que definir cuáles son las necesidades básicas de aprendizaje y cómo se pueden satisfacer. Partiendo de esta definición, Rosa María en su libro lo que hace es retomarla, desglosarla, analizarla y, como decíamos en el programa anterior, primero critica el concepto y después lo recupera haciendo algunas sugerencias para su buena recuperación en el contexto de nuestro continente.
en nuestro continente, América Latina. ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer al concepto de necesidades básicas de aprendizaje? Y aquí voy a hablar tanto de las cosas que dice Rosa María Torres como de otras críticas que se le han hecho al concepto de necesidades básicas de aprendizaje. Una primera crítica que se le puede hacer al concepto es que la necesidad se entiende como una cuestión personal, individual, y la educación como algo que resuelve cuestiones personales o individuales. Y si bien esto es cierto que la educación tiene que atender a las necesidades de cada persona, también es cierto que la necesidad es algo social y que la educación tiene la obligación de atender un conjunto de necesidades que son propiamente sociales. Jomtien individualiza excesivamente el concepto y en ese sentido no le da la amplitud social que el concepto se merece. Esa es una de las críticas importantes al concepto. Otra crítica importante del concepto es que si bien el propio concepto de necesidades básicas de aprendizaje no lo dice, sí en el contexto de la declaración parece centrarse más en la oferta que en la demanda, porque la declaración dice que lo que se tiene que hacer es aprovechar las oportunidades que se ofrecen para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Al ubicarnos en las necesidades, nos ubicamos en el punto de vista de la demanda. Y aquí también otro gran giro que proponía la iniciativa de Educación para Todos. La educación ha estado tradicionalmente centrada en el punto de vista de la oferta. Es decir, ¿qué ofrezco yo al alumno? ¿Qué es lo que el sistema escolar ofrece a los beneficiarios de ese sistema escolar? Y es desde el punto de vista de la oferta educativa que se han configurado los sistemas escolares en el mundo. Cómo se organiza el horario, cuánto dura el calendario escolar, cómo se organizan las materias, incluso la arquitectura misma de los espacios escolares está pensada desde la oferta y no desde la demanda. Si por un momento pensáramos qué implica construir una escuela pensando en la demanda, es decir, en el que aprende, digamos, pensada una escuela desde el niño, nos daría una escuela totalmente distinta. Nos daría una escuela luminosa, no con ventanas pequeñitas como las que solemos construir para asegurarnos que tenemos escuela. Nos daría una arquitectura muy distinta, seguramente los pasillos se eliminarían, habrían otros espacios. El currículum sería otro, el calendario escolar sería distinto, el horario escolar sería distinto, etc. La pedagogía sería distinta. Todo está pensado desde la oferta, y la oferta está pensada desde el mundo adulto y no desde el mundo infantil y desde el mundo juvenil. Entonces, al hablar de necesidades básicas de aprendizaje, de hecho se estaba planteando una revolución en educación. Y era por primera vez pasar a tomar en serio el punto de vista de quien aprende y sus necesidades específicas. Lo que llevaría, si uno se tomara en serio, a una revisión profunda del sistema escolar que conocemos y de todas las formas de enseñanza adulto versus niño, adulto versus joven, que conocemos y que hemos tendido a considerar las únicas posibles. Ya habíamos comentado cómo esta declaración se centra en el aprendizaje. Y esto, en términos generales, ha sido considerado por muchos autores como una de las grandes virtudes de la declaración de Jomtien y de este concepto de necesidades básicas de aprendizaje. Rosa María Torres lo critica, y lo critica fundamentalmente porque dice que se corre el riesgo de que suceda lo mismo, concentrar demasiado en el aprendizaje, como lo que antes sucedía, concentrar demasiado en la enseñanza, este proceso propiamente pedagógico. Ella lo que sugiere es que se trata de una unidad dialéctica entre enseñanza y aprendizaje que no se puede dividir. La enseñanza que no produce aprendizaje, dice ella, no es enseñanza. No se puede considerar como una verdadera enseñanza si no tiene como resultado el aprendizaje.
Entonces, no disociemos los dos conceptos, asociémoslos nuevamente, pero centremos el concepto en el hecho de que el niño aprenda como consecuencia de la enseñanza. Entonces, lo que ella dice es, cuidado con centrar demasiado en el aprendizaje, quizás nos olvidamos de la enseñanza y con eso nos olvidamos de los docentes. Rosa María Torres critica mucho el hecho de que la lectura y la escritura se consideren en el documento de Jomtien como una herramienta. Ella dice que con esto se corre el riesgo de convertir a la lectura y la escritura en una mera técnica, en algo que simplemente significa una destreza, cuando que la lectura y la escritura tienen un objeto de conocimiento, que es el lenguaje, y tienen una ciencia que lo estudia, que es la lingüística. No se trata de una mera técnica o de una mera destreza, se trata también de un contenido. Cuando el documento de Jomtien divide las cosas en dos y dice herramientas, y ahí pone la lectura y la escritura, y contenidos, y ahí pone los contenidos teóricos y prácticos, los valores y las actitudes, ella dice que está cometiendo un error. Lectura y escritura son también contenido. En las necesidades básicas se incluye como una de las herramientas la solución de problemas. En el siguiente programa, cuando veamos el asunto de las competencias cognitivas que Rosa María Torres propone para desarrollar en el currículum, vamos a ver cómo la solución de problemas es solo una de muchas estrategias cognitivas que deben desarrollarse al interior del aula. Entonces, ella critica el hecho de que en el documento de Jomtien se señale solamente la solución de problemas como si con eso se terminara el asunto de desarrollar competencias cognitivas a través del currículum y en el aula. Esta es otra crítica que hace y que vamos a desarrollar más adelante. Hay una crítica que es muy de fondo y que tiene que ver con este concepto de necesidad. Ustedes han oído de esta diferencia entre las necesidades objetivas o reales y las necesidades sentidas. Tiene que ver con quién define la necesidad. La necesidad la define la persona que la tiene, la define su realidad o la define una tercera persona, le hace las autoridades educativas que de alguna manera determinan cuáles son las necesidades de los demás. Rosa María Torres comenta en su libro cómo efectivamente esta distinción entre necesidad real o necesidad definida por otros y necesidad sentida no se hace. Y eso abre toda la problemática de quién define la necesidad. El documento de Jomtien habla de una definición participativa de la necesidad, en donde a los usuarios se les toma en cuenta y desde luego también a los maestros. Pero esto no acaba de resolver el problema. Finalmente, una necesidad puede ser una necesidad verdadera, pero no ser sentida. Y mientras una necesidad no se sienta, no se convierte en demanda. Y cuando no se convierte en demanda, no tiene que ser satisfecha. Y este es uno de los graves problemas del desarrollo de nuestros sistemas educativos. Existen necesidades que no se convierten en demanda y por lo mismo no son satisfechas. Esa es otra de las críticas de fondo de este concepto de necesidades básicas de aprendizaje. Rosa María Torres se refiere al asunto de los dominios. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que este asunto de las herramientas y los contenidos no se definen en abstracto, sino que se definen en la medida en que sirvan para que los seres humanos sobrevivan, tengan una vida y un trabajo digno, tengan una vida de mayor calidad, tomen decisiones fundamentadas, etc. Rosa María Torres se pregunta si efectivamente esos son los dominios fundamentales de desarrollo del ser humano, si son universales, si solo son esos, si no hay más que esos, como si el documento hubiera tomado ya postura acerca de dónde se acaban las necesidades de la vida de los seres humanos en este planeta. Y lo que sugiere es que hace falta un desarrollo